Buen día, amados hermanos. Una vez más, con la bendición de poder estar aquí con ustedes para dar el estudio de esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la vida de esta congregación, pero sobre todo, gracias a Él por su misericordia, por su amor, y tomemos un tiempo para orar y pedirle al Señor que nos ayude para poder entender su santa palabra, pero sobre todo, vivirla para gloria y honra suya. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor, que nos permites disfrutar. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das inmerecido de ser tus hijos. Y no solamente tus hijos, Señor, sino también tus siervos, tus esclavos, sino también, Señor, tus discípulos. Discipúlanos, Señor. Enséñanos la verdad, enséñanos, Señor, las doctrinas, Señor, que te agradan, que te exaltan, que te glorifican. Muéstranos tu justicia, Señor, y a través de tu Espíritu inculca, Señor, tu justicia en nuestras vidas para que podamos vivir para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando. Y gracias, Señor, porque cada día, Señor, esta iglesia va siendo más conforme a ti, Señor, conforme a lo que tú quieres, conforme a tu carácter, conforme a tu persona. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando en estos días acerca de este distintivo importante que es divorcio y nuevas nupcias. Es un distintivo sumamente importante porque, se los he dicho, matrimonios fuertes, la iglesia es una iglesia fuerte, matrimonios débiles, matrimonios que incluso ven como una obligación el divorciarse o como la primera opción el divorciarse, o cualquier causa de conflicto dentro del matrimonio debe de terminar en divorcio. Definitivamente es una iglesia que está fuera de lugar, no es una iglesia bíblica y no es una iglesia que va a ser bendecida por Dios. Consideremos, hermanos, que Dios bendice los matrimonios. Y si esta iglesia tiene, no sé, no he hecho yo la cuenta, para eso necesitamos la membresía, pero unos 20, 30 matrimonios, y si esos 20, 30 matrimonios son fuertes, es una iglesia fuerte, hermanos, porque si hay un matrimonio fuerte, hay una familia fuerte. Y si hay familias fuertes en esta congregación, créanme, hermanos, que vamos a hacer una iglesia fuerte, una iglesia obediente, una iglesia humilde, una iglesia que simple y sencillamente, hermanos, va a ser muy bendecida. Y como lo ha hecho el Señor, nos ha bendecido mucho. Pero debemos de caminar en rectitud y por eso estamos estudiando este distintivo importante de divorcio y nuevas nupcias. Veamos esta parte ya final del distintivo que se llama el papel de la iglesia. Dice el distintivo, que tú puedes cargar, te lo vuelvo a comentar, de Palabra Abundante. Ahí si te metes a la página palabraabundante.org, ahí puedes descargar nuestros distintivos, nuestra confesión de fe, imprimirlo incluso, estudiarlo, marcarlo, subrayarlo, corroborarlo a través de la palabra de Dios, y te aseguro que te vas a entusiasmar porque estamos estudiando y creemos doctrinas totalmente bíblicas. El papel de la iglesia. Aquellos creyentes que están en un proceso de divorcio siguiendo los criterios que no son bíblicos, están sujetos a la disciplina de la iglesia. Entonces, creo que eso hablábamos un poquito el jueves pasado, en la noche. Hablábamos acerca de la actitud que debemos tomar como iglesia, Palabra Abundante, ante los hermanos, ante los congregantes que están divorciándose por motivos no bíblicos. Si se están divorciando por motivos no bíblicos, ellos están entrando directamente están entrando en un problema real, porque están confrontando la palabra de Dios. Gracias, hija. Entonces, aquellos creyentes que se están divorciando dentro de la iglesia por criterios no bíblicos, están sujetos a la disciplina de la iglesia, ya que rechazan abiertamente la palabra de Dios.
Aquel que obtiene el divorcio siguiendo pautas que no son bíblicas y se casa de nuevo es culpable de adulterio, y lo hemos estado enseñando, ya que Dios originalmente no permitió el divorcio. Entonces, ¿cuál es la actitud de la iglesia, hermanos? Por eso yo veo providencial del Señor que hemos pasado en este Evangelio de Mateo por tantos temas sumamente importantes para la vida de la iglesia, pero pasamos por el tema de la disciplina de la iglesia. Si ves a tu hermano pecar, dice ahí en Mateo 18, 15, si tú ves a tu hermano pecar, llámale en lo secreto, en lo privado, y exhórtale, confróntale en amor, confróntale con firmeza escritural, con la palabra de Dios en la mano, acerca de su pecado. Y si te escucha, dice, has ganado un hermano. Si se arrepiente de su pecado delante de Dios, si hay un arrepentimiento genuino, entonces hemos ganado a un hermano. Pero si ese hermano confrontado, ese matrimonio confrontado, llevándolo al contexto de lo que estamos explicando del divorcio, con pautas no bíblicas, llevado por pautas no bíblicas, entonces lo que se tendría que hacer sería pasar al segundo paso de la disciplina, que es la confrontación con un grupo de hermanos. Y si no hacen caso, si no se arrepienten de ese gran pecado de divorciarse por motivos antibíblicos, entonces pasamos al tercer paso de la disciplina eclesiástica, que es decirlo a la iglesia. Decirlo a la iglesia. Y si no se arrepienten de ese pecado, entonces serían considerados como gentiles y publicanos y tendrían que ser excomulgados de la congregación. Tendrían que ser separados de la congregación porque simple y sencillamente están dando indicios de que no son creyentes. Obviamente lo hemos hablado, no es el hecho de decirles salte de la iglesia, sino simple y sencillamente retirarles todos los privilegios que tiene un creyente dentro de la iglesia. El bautismo, si es que no estuvieran bautizados, la Santa Cena, no podrían tomar Santa Cena, no podrían servir a en la iglesia, simple y sencillamente podrían ser bienvenidos, pero para sentarse y escuchar el Evangelio y nosotros pedirle al Señor que toque sus corazones para que realmente pasen del camino de pecado que tienen a un camino de santidad progresiva. Entonces, es sumamente importante que la iglesia sepa qué hacer. Nosotros tenemos que aprender a proceder bíblicamente ante esas situaciones que se presentan dentro de la iglesia. Entonces, los que están dentro de la iglesia y están llevando un matrimonio que no es conveniente, por ejemplo, no están casados, están en unión libre, hay que confrontar a esa pareja. A los que están en matrimonio, pero se quieren divorciar por cuestiones no bíblicas, hay que confrontar a esa pareja. Si hay adulterio de parte de alguno de los cónyuges, hay que confrontar al cónyuge adúltero y llevarlo al arrepentimiento. Hay que ayudar a la cónyuge o al cónyuge fiel, respaldándolo en oración, en consuelo, en fortaleza espiritual, en compañerismo cristiano, para que no se desanime y continúe, e incluso tener un corazón dispuesto a perdonar, a no amargarse en su corazón en contra de su esposo o esposa que le ha sido infiel, sino que realmente tener una disposición al perdón, una disposición ¿cómo se llama? A no odiar a la persona, a no querer tener deseos de venganza, porque si me puso el cuerno, por decirlo así, pues ahora yo le pongo el cuerno. No, tenemos que ayudar a ese matrimonio. Recuerden una cosa, amados hermanos, el sentido de la iglesia debe ser el mismo sentido de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser pro matrimonio, pro familia. Nosotros no estamos para dividir matrimonios ni dividir familias. Entonces, eso es bien importante, hermanos, porque miren, hemos orado, hemos pedido tanto al Señor, hemos deseado tanto ver crecer a esta iglesia, hermanos, y principalmente espiritualmente, que cada uno de nosotros crezcamos en el Evangelio. Pero no está mal que nosotros deseemos que llegue más gente,
que se integren más personas a la congregación. Pero el hecho de que se integren más personas implica muchas cosas, muchas bendiciones, pero también implica muchos retos, y entre ellos problemas. Matrimonios que se van a integrar en un futuro a esta iglesia y que traen la idea bien tergiversada, el chip bien revolcado de ver el divorcio como algo opcional dentro de los matrimonios. Ver esas situaciones totalmente culturales pero no bíblicas acerca del divorcio y las nuevas nupcias. Ahí entonces es donde la iglesia, cada uno de nosotros con conocimiento bíblico, tenemos que ayudar a los hermanos a conducirse conforme a la verdad. Tenemos que ayudar a los hermanos a tener un concepto bíblico y no cultural, ni siquiera evangélico, de lo que es el divorcio y las nuevas nupcias. Entonces, la posición de la iglesia es sumamente importante y tenemos que homologar, hermanos. No tenemos que estar pensando distinto. Yo incluso te invito a que si tú piensas algo distinto acerca de lo que se ha enseñado del divorcio y nuevas nupcias, que incluso puedas ver algo distinto en la palabra de Dios a lo que se ha enseñado, lo digas. No lo digas, me lo digas. Porque es importante homologar, es importante que estemos en el mismo canal. Nuestro compromiso es extraer lo que enseña la palabra de Dios. Pero probablemente tienes duda como congregante, probablemente tienes un punto de vista distinto en base a lo mejor que has visto algo en las Escrituras que nosotros no hemos visto, dilo. ¿Por qué? Porque tenemos que homologar. Probablemente yo estoy en un error. Procuro decir que no. ¿Por qué? Porque lo he estudiado, hemos estado escudriñando la palabra de Dios y creo que lo que hemos estudiado es lo que dice la palabra de Dios. Pero debemos estar unidos, hermanos. ¿Para qué? Para tener la misma posición y cuando vengan los problemas, nosotros confrontarlos con un solo frente, con un solo frente. Me acuerdo el jueves estaba un hermano preguntando mucho, nuestro amado hermano Aarón, que seguramente lo has de conocer. Aarón preguntaba mucho y llegó un momento que decía, me incomoda preguntar tanto. Pero yo le decía, hermano, es que no está mal que preguntar, o sea, no hay preguntas tontas. Es tonto no preguntar. No hay preguntas tontas, es tonto no preguntar. Entonces, es importante que la iglesia tenga una posición delante de esta situación de diversidad de temas que hemos estudiado. Te pido que vayas allá a Mateo 18 para que veas algo que nos pueda ayudar a ver cuál debe ser la posición de la iglesia acerca de la confrontación cuando vemos a un hermano pecar. Vea ahí a Mateo 18, versículo 23. Y si te fijas, aquí está hablando de los dos deudores, o sea, el contexto de esta parábola que da nuestro Señor Jesucristo es acerca del pecado, acerca de la confrontación del pecado y de la obligación, es principalmente el tema, la obligación que tiene un creyente de perdonar siempre. Pero también la obligación, yo lo veo, la obligación que tiene la iglesia de confrontar al creyente pecador. Y en el contexto de lo que hemos estado hablando de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, confrontar a los matrimonios que no están procediendo bíblicamente en una separación. Déjame ver, dice ahí, ve el versículo 31, el versículo 31. ¿Sabes el contexto? No me voy a atorar aquí. Hablamos de aquel que se le había perdonado tanto, una deuda incalculable, que tuvo misericordia de ese rey que le perdonó esa deuda a este siervo. Y este siervo, pues teniendo un corazón compasivo, tenía que haber procedido con un consiervo que le debía una cantidad ridícula, o sea, en comparación a la cantidad que se le había perdonado. Mas sin embargo no quiso, lo tomó del cuello, lo metió a la cárcel, no le perdonó la deuda, siendo que a él le habían dado la misericordia, la gracia de haberle perdonado una deuda incalculable. Pero ve la posición de ¿cómo se llama?
de los consiervos. Ve el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ve eso. O sea, eran consiervos. Estaban viendo el acto pecaminoso de este siervo que no quiso perdonar a su consiervo la deuda ridícula. Y entonces ellos se entristecieron mucho, o sea, vieron el pecado y se entristecieron mucho, pero no solamente se quedaron tristes y dijeron, pues ni modo ya, no, fueron y lo acusaron con el rey. Fueron y lo confrontaron, porque fue una acusación directa con el rey, y el rey se molestó por la actitud de pecado de este siervo duro, este siervo que le faltaba piedad, misericordia, amor por el prójimo, reconocimiento de incluso de su propio pecado. Y entonces fue llamado por el rey, y ahí fue donde se le aplicó la justicia. Se le había dado misericordia y él había procedido con ¿cómo se llama? Con justicia, porque ya ves, yo soy justo en todos mis aspectos, ¿no? Yo soy justo. Y él procedió en justicia con el consiervo que le debía una cantidad ridícula, y se le olvidó que no habían procedido con justicia con él, sino que habían procedido con misericordia. Entonces el rey cambió la perspectiva y ahora le aplica justicia. Entonces, pero ve la posición, y quiero que veas en el versículo 31 la posición de la iglesia. Esta debe ser la posición de la iglesia, que cuando veamos a un hermano pecar, a un matrimonio pecar, cuando veamos un matrimonio queriéndose divorciar por motivos no bíblicos, nos llenemos de tristeza, hermanos, nos llenemos de tristeza. Entonces, versículo 31, viendo sus consiervos, esto es la iglesia, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Confrontación. Ir delante de Dios, orar por ellos y después confrontar a ese matrimonio que no está procediendo de una forma bíblica. La iglesia es importante, hermanos. La membresía es importante, la disciplina eclesiástica es importante. Y recuerda, hermanos, no es un acto de juicio, es un acto de amor. Es un acto de amor. Muy probablemente no se estén dando cuenta de ese gran error, muy probablemente de ese gran pecado, mejor dicho, quitemos el error, de ese gran pecado. No se están dando cuenta, a lo mejor se integraron hace poquito a la congregación y vienen con toda esa contaminación cultural, y nosotros les tenemos que enseñar los valores bíblicos, los valores realmente de la iglesia cristiana, de un matrimonio cristiano. Debemos de enseñarle, pero nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, hermanos. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando vemos a alguien pecar. Eso es sumamente importante, hermanos. Abandonemos esa situación. Hablaba con una amada hermana que me decía algunas cuestiones, y yo le decía, oye, pero ve y díselo al hermano, díselo a la hermana que veas que está haciendo algo indebido. Creo que ya estamos en un punto de madurez que ya no podríamos salir con la situación de que ¿tú quién eres para decirme algo, para señalarme algo? El único que me puede decir algo es el pastor. No, no es así. No es así, hermanos. Ya tenemos que abandonar esa falsa enseñanza del protagonismo único y el tótem único del pastor, a entender, hermanos, que iglesia somos todos, no solamente el pastor, y que la exhortación a la santidad no solamente es la labor del pastor, que debe de ser la labor del pastor, sino la labor de toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia. Por eso debes de tener conocimiento. Si tienes conocimiento bíblico y si tienes amor por el prójimo, entonces no te vas a quedar cruzado de brazos, no te vas a quedar cruzada de brazos, tú te vas a levantar, y cuando ves a un matrimonio en una situación así, vas a ir con tristeza, pero vas a ir con convicción para poder exhortar a ese matrimonio a abandonar la idea de divorciarse y resolver bíblicamente sus conflictos matrimoniales, porque conflictos hay, siempre va a haber en el matrimonio. Entonces, es lo que dice aquí acerca del papel de la iglesia
en esta situación del divorcio. Esa persona está sujeta a disciplina cuando una persona no está, cuando se quiere divorciar por causas no bíblicas o está cometiendo adulterio, tiene que ser sujeta a disciplina siguiendo los pasos expuestos en Mateo 18, 15, 17. Si alguien que profesa ser cristiano viola el pacto del matrimonio y rehúsa arrepentirse durante el proceso de disciplina de la iglesia, la Escritura instruye que debería ser apartado de la iglesia y tratado como un inconverso, que es lo que estábamos explicando, que viene en el versículo 17 de Mateo 18. Cuando la disciplina da lugar a la reclasificación del cónyuge desobediente como rechazado o incrédulo, el cónyuge que ha permanecido fiel tiene la libertad de divorciarse. O sea, si después de todo esa situación de confrontación, de que no se arrepiente de su pecado, de que no se arrepiente de su adulterio, por ejemplo, y la iglesia lo ha rechazado, entonces el cónyuge fiel tiene la libertad de divorciarse basado en la provisión de divorcio que se da cuando el no creyente abandona la relación o otra situación que habíamos hablado de abandono, tal y como afirma 1 Corintios 7:15. Entonces, puede haber, aquí están las dos situaciones donde Dios da licencia de separación, de divorcio, que es adulterio y es abandono. Entonces, nosotros tendríamos que proceder, y como dice el versículo 31 ahí de Mateo 18, con tristeza, porque no es incluso, hermanos, alegre el hecho de que un matrimonio se divorcie aún por causas bíblicas. No es agradable, es algo muy, muy triste. ¿Por qué? Porque la primicia, hermanos, es de que lo que Dios unió no lo separe el hombre, no lo separa el hombre. Y cuando hay una separación, aún por motivos bíblicos, incluso a veces necesaria la separación ya por tanto adulterio impenitente de alguno de los cónyuges o por el cinismo irresponsable de aquel que abandona o aquella que abandona a su esposo o a su esposa, entonces, hermanos, pues tiene que venir ese desafortunado evento de la separación, pero sin embargo debemos de entender que no es grato, no es grato. Sin embargo, dice ahí, antes de consumar el divorcio, se debería de dejar un tiempo razonable ante la posibilidad de que el cónyuge infiel regrese después de haber sido disciplinado. Recuerda una cosa, es un principio, hermanos, que debes de tener en tu cabeza. Lo leí de un pastor en su estudio bíblico de Brisby. Él dice, el divorcio no es la primera opción, es la última opción, es la última. El divorcio no es la primera opción. Me la haces y te largas. No, dejemos eso. El divorcio es la última opción y por eso es muy razonable lo que dice nuestro distintivo, que sin embargo, antes de consumar el divorcio, se debería de dejar un tiempo razonable ante la posibilidad que el cónyuge infiel regrese después de haber sido disciplinado. Y lo dice el apóstol Pablo. Lo dice el apóstol Pablo en la epístola de 1 Corintios 7. Lo que dice es, ¿o tú qué sabes si tu esposo o tu esposa inconversa se convertirá? O sea, hay una posibilidad, mas sin embargo no sabemos. Pero si después de tiempo de gracia, de un largo tiempo de gracia, el cónyuge infiel, la cónyuge infiel o abandonador o la abandonadora, ¿no? Parece hasta como nombre de novela, no regresa, entonces tendría que llevarse el acto penoso del divorcio. Entonces, esa debe ser la posición de la iglesia. El liderazgo de la iglesia local también debería ayudar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar a entender su situación desde un punto de vista bíblico, especialmente en aquellos casos donde la aplicación apropiada de una enseñanza bíblica no es clara. Entonces, por eso, hermanos, debemos madurar en el Evangelio, debemos de madurar en la palabra de Dios,
Reconozco, hermanos, que hay hermanos que están madurando mucho, hermanas que están madurando mucho la iglesia junto conmigo, que estamos madurando, que no lo hemos alcanzado todo, pero sin embargo proseguimos a la meta, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a formar un liderazgo, surgirán más hermanos que me ayudarán a pastorear a esta iglesia, hermanos que me ayudarán a gobernar esta iglesia de una forma piadosa, de una forma bíblica, diáconos, diaconisas, ancianas, mujeres de edad que puedan instruir a las mujeres jóvenes de la congregación, y todos debemos estar en el mismo canal. Un liderazgo que pueda ayudar a estos que tienen conceptos no adecuados acerca del divorcio, incluso conceptos no adecuados del matrimonio, conceptos no adecuados incluso del noviazgo, conceptos no adecuados de las nuevas nupcias. Tendremos que ayudarles a los hermanos. Entonces, no solamente es una labor de reprensión, por decirlo así, de exhortación, sino también es una labor de preparación, de prever un problema. Por ahí decían, y creo que es una buena frase, los problemas no se resuelven, se evitan. En una ocasión un hermano me comentaba que entre mejor se le enseñe a la iglesia, menos problemas va a haber. Y es definitivo, es cierto. Entre mejor conozcamos la doctrina y apliquemos la doctrina, menos problemas vamos a tener en la iglesia. Pero si no se predica o se le enseña a la iglesia la doctrina correcta, o no se le exhorta a la iglesia y la iglesia no está convencida a vivir la doctrina, entonces, hermanos, vamos a tener una situación bastante complicada aquí en Palabra Abundante. Entonces, el liderazgo de la iglesia debe de estar dispuesto a ayudar a los hermanos que están en una situación conflictiva en su matrimonio. Por ejemplo, podemos tener hermanos divorciados que estén aquí divorciados, mas sin embargo, y eso es lo importante de la membresía, deben de ser llamados para que expliquen cuál es la situación y por qué motivo fue su divorcio. ¿Dónde está su cónyuge o su expareja o su exesposa o exesposo? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los parámetros que están viviendo para ver si puede haber una reconciliación de ese matrimonio disuelto por un motivo no digno? Entonces, debemos de tener esa disposición, hermanos, de abrir nuestras vidas. Hace poco hablaba con un hermano que me decía, mira, yo no tengo ningún empacho de contarte todo lo que ha pasado en mi vida, incluso en la cuestión de mi matrimonio, en la condición que tengo hoy como una persona divorciada. Y vaya que es correcta esa disposición. No puede haber aquí alguien que diga, ¿sabes qué? Soy miembro de la iglesia, pero mi vida es mi vida. No te puedo yo estar diciendo qué pasó con mi matrimonio, cuáles fueron las circunstancias, dónde está mi exesposa o dónde está mi exesposo. No, tienes que abrir tu vida para que nosotros, hermano, te guiemos. No es que andemos de metiches, no es que andemos ahí metiéndonos en lo que no nos importa, es que sí nos importa la santidad de la iglesia, la santidad de la iglesia. Entonces, hermanos, debemos recordar el concepto de discipulado. Un discípulo, hermano, no solamente es alguien que viene, se sienta y recibe el conocimiento. Eso lo entendimos, por ejemplo, en Mateo 13, en las parábolas del reino, al final, donde les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, ahora ustedes son los expertos en el reino de los cielos, tienen el conocimiento de los secretos del reino. Y esa palabra que ocupa el Señor acerca del discipulado implica no solamente el conocimiento, sino el estilo de vida, la vida moldeada a través del conocimiento. Entonces, un discípulo de Cristo no solamente es un catedrático que recibe instrucciones y ya, no, un discípulo de Cristo es alguien que pone su vida a disposición de la enseñanza, a disposición de ese maestro que le está enseñando. Entonces, amados hermanos, quitémonos de la cabeza que hay cosas privadas dentro de la vida cristiana. Obviamente, hermanos, yo sé que hay cosas privadas, hay cosas que no nos incumben,
Pero en estas cuestiones, hermano, de matrimonio, en estas cuestiones de divorcio, en estas cuestiones, hermanos, de nuevas nupcias, no puede haber secretos. No puede haber. Tiene que ser. Ahora, obviamente, para eso hay una consejería, no es un acto público. El acto público se hace cuando alguien no se arrepiente de su pecado, pero sí debe de haber una disposición para ser atendidos en su corazón. Incluso, déjame decirte algo, y eso lo oí de Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez. Él decía en una enseñanza acerca del divorcio, que ni siquiera un congregante, un hombre, una mujer que se puede divorciar por causas bíblicas, tendría que tomar la decisión sola o solo. Tiene que ser guiado a través del consejo pastoral, del consejo de un grupo de hermanos sabios, temerosos de Dios, conocedores de la palabra. Ellos tendrían que ayudarle a tomar una decisión. Una decisión así no es fácil. La iglesia, hermanos, tiene que participar en ese tipo de decisiones incluso. No es una decisión fácil, pero obviamente quiero decirte una cosa. La última decisión no la toma el pastor, porque en esa posición de la iglesia no podemos decir es que el pastor ordenó el divorcio o el grupo de pastores ordenaron el divorcio. No, eso no es. Se puede decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te da licencia de divorciarte, licencia, pero no es, hermanos, un imperativo, o sea, no lo es, no lo es. La última decisión de divorcio la toma el cónyuge ofendido. Él o ella es el que toma la decisión, no la iglesia, no ¿cómo se llama? No el pastor. El pastor no anda mandando divorcios, no. El pastor y la iglesia están para exhortar a ese matrimonio para que sigan unidos, para corregir, para enmendar, para arrepentirse y seguir el camino de santidad que pide Dios. Pero para nada, hermanos, es una situación donde la iglesia le exija a ¿cómo se llama?, a una hermana que se divorcie. No somos ¿no? Y ordenarle que se divorcie. No, no somos eso. Nosotros somos una iglesia que respeta la palabra de Dios. Entonces, debemos de tener una posición adecuada. Ahora, en ese aspecto de las nuevas nupcias, tendríamos que ver si hay hermanos, hermanas que se han divorciado y que han quedado en la libertad de volverse a casar, guiarles e instruirles en ese camino para que puedan tomar una decisión y volverse a casar bajo los criterios bíblicos. Entonces, es lo que habla nuestra confesión. Debemos de involucrarnos en eso. Eso es bien importante. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. El ser congregante de una iglesia no es simple y sencillamente decir, vengo, me siento, escucho y me voy. No. El ser congregante de una iglesia es comprometerse ¿cómo se llama?, a ser discipulado, comprometerse a ser incluso exhortado si fuera necesario, e incluso a ser disciplinado si fuera necesario, sin amargura. O sea, que no decir, ¿sabes qué? Pues que se meten conmigo. No, si tú eres miembro de la iglesia, tú estás diciendo, yo quiero que se metan conmigo. Yo quiero que me ayuden en el momento de que yo me esté desviando. Tienen todo el derecho mis hermanos de decirme y exhortarme cuando yo me esté equivocando. Pero también ser miembro de una iglesia implica comprometerse a ayudar a los hermanos, a exhortar a los hermanos, incluso llegar a un punto de confrontación bíblica si fuera necesario con un hermano, una hermana que está pecando. Es una interacción, hermanos. No podemos decir, ¿sabes qué es mi vida y qué? No se metan. Eso no es una iglesia. Recuerda una cosa y lo enseñamos cuando hablamos acerca del distintivo de la membresía. Y a fin de cuentas es lo que dice la palabra de Dios. Ayudándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, estimulándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, orando por los unos por los otros, o sea, los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros. No somos aquí el llanero solitario, hermanos. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos miembros
pegados, que nos necesitamos. Y si un miembro se duele, si un miembro está enfermo, si una familia está enferma, un matrimonio se quiere divorciar, toda la iglesia se duele. Por eso aquí dice de una forma maravillosa en el versículo 31 de Mateo 18, cuando vieron al consiervo pecar, se dolieron, se entristecieron. No somos independientes, hermanos, estamos conectados con fibras, con nervios sensibles. No podemos negar, o sea, si a alguien le duele el riñón, dirá el cuerpo, pues a mí que ni me llega, ¿no? No, o sea, el cuerpo se duele cuando un miembro se duele. Cuando un miembro no está funcionando de una forma correcta, todo el cuerpo se duele. Entonces, debemos entender eso. El liderazgo entonces tiene la responsabilidad de guiar a esos que se quieren divorciar para que si es la última opción, pudieran tomar una decisión santa, una decisión conforme a la palabra de Dios. El liderazgo de la iglesia debe de exhortar a ese matrimonio en conflicto a no divorciarse. El liderazgo de la iglesia debe de exhortar al cónyuge infiel al arrepentimiento y al cónyuge fiel o a la cónyuge fiel al perdón si realmente hay un genuino arrepentimiento de parte del ofensor. Entonces, pero si se llegaran a dividir, si se llegaran a separar, entonces ayudar al cónyuge fiel a guiarlo a una posición de las nuevas nupcias, porque la palabra de Dios enseña que una persona que se separó con motivos bíblicos se puede volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se case con una persona creyente. Primera a los Corintios 7:39 es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. El divorcio antes de la conversión. Según primera a los Corintios 7:20-27, no existe nada en la salvación que demande un estatus en particular. Vamos a ver primero a los Corintios 20:27. Primero a los Corintios 7:20-27. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Dice la palabra de Dios, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esa expresión es maravillosa. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pero bueno, mira, ve ahí en el versículo, del versículo 18 al versículo 24, porque ya en el 25 para adelante está hablando de la posición. Algunos comentarios adicionales acerca de las vírgenes. Esto se refiere a los que no se han casado, o sea, el término se refiere globalmente a los que no se han casado. Pero fíjate lo que dice la expresión en el 18. Fue llamado alguno siervo, dice ahí, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en toda la iglesia. Fue llamado alguno siendo circunciso, versículo 18, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
Entonces, lo que está diciendo Pablo, después de hablar acerca de la separación, de la segunda causa de separación, que era el abandono del cónyuge, por la razón de que este cónyuge no es creyente y ya no quiere estar con ella que es creyente, entonces dice, déjelo, o sea, sepárense, porque la hermana no está sometida a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. O sea, ya hay una licencia de separación. Entonces, pero sí Pablo quiere ser cuidadoso de decir, sabes que si tú conoces del Señor y tu estado anterior era estar casado con una persona que no era creyente, quédate como estás. Después empieza a hablar y pone como ejemplo la esclavitud, pero nada más la pone como ejemplo. Pero simple y sencillamente ahí, hermanos, está reforzando el concepto de que no quiere división por el hecho de que una persona ¿cómo se llama? Esté casada con una persona que no sea cristiana. O el hecho de decir, ¿sabes qué? Estoy casado antes de Cristo y ahora que estoy en Cristo, pues ahora como soy cristiano ya tengo la libertad incluso hasta de divorciarme. No, en el estado que conociste al Señor, quédate como estás. Entonces, según 1 Corintios 7, 20, 27, no existe nada en la salvación que demande un estatus en particular, ya sea marital o social. Por lo tanto, el apóstol Pablo instruye a los creyentes a reconocer que Dios permite, por medio de su providencia, las circunstancias en las que ellos se encuentran en el momento de su conversión. O sea, Dios, por su providencia, permite las cosas, y si en el momento de la conversión la persona ahora está casada con una persona que no es creyente, quédate como está, o sea, lo que está diciendo. Si se convirtieron cuando ya estaban casados, entonces no se les requiere que busquen el divorcio, aunque el divorcio puede estar permitido de acuerdo a las normas bíblicas. O sea, la verdad es que no he conocido a alguien que llegue y me diga, ¿sabes qué? Ahora soy cristiano y ahora me voy a divorciar, ¿no? No conozco a nadie que haya llegado con esa locura, pero no, este sería el versículo que se le tendría que leer. Si se convirtieron andando ya divorciados y no pueden reconciliarse con su antiguo cónyuge porque no es creyente o está casado de nuevo, entonces tienen la libertad de permanecer solteros o casados con otro creyente. Ve lo que está diciendo aquí. Si se convirtieren estando ya divorciados, o sea, se divorcian, pero ahora conocen a Cristo y resulta que se dan cuenta de la barbaridad que hicieron, ¿no? Del gran pecado que hicieron. Ahora, si están separados, no conocían al Señor, pero ahora conocen al Señor, ahora lo que se tiene que procurar, y lo debe ser la exhortación de la iglesia, del liderazgo, es a la reconciliación, siempre y cuando pasen los factores que creo que ha explicado en clases anteriores, de que el cónyuge esté vivo, de que el cónyuge no esté casado, y la otra es de que el cónyuge sea creyente genuinamente. Si se diera eso, hermanos, que estuviera vivo y fuera creyente y tuviera la libertad de casarse, entonces lo que tiene que procurar ese exmatrimonio es la reconciliación, es lo que tienen que procurar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Si se separa, dice, quédese sin casar. O sea, si se separan por causas no bíblicas, entonces tienen que buscar la reconciliación o reconcíliese con su marido, dice el apóstol Pablo a esa mujer, que también es aplicado al hombre. La reconciliación es lo que tiene que pasar. Pero si hubiera la situación de que murió uno de los cónyuges, excónyuges, o no fuera genuinamente cristiano, o ya se haya casado con otra persona, entonces la persona que está en libertad, que se divorció por motivos no bíblicos, pero en el momento de que muere su cónyuge o la persona no es creyente o esta persona fue y pecaminosamente todavía se fue a casar con otra persona cometiendo adulterio, entonces la persona libre queda
con la posibilidad de volverse a casar o quedarse o permanecer soltero. Pero la recomendación, hermanos, es de que si una persona que se casa, se divorcia por motivos bíblicos, el consejo es buscar las segundas nupcias. ¿Por qué? Porque esa persona, por el hecho de que se casó, ha mostrado que no tiene el don de la abstinencia, no tiene el celibato, ¿no? Se casó, le gusta tener, ¿cómo se llama?, una persona a su lado. Este hombre le gustan las mujeres, quiere tener una mujer, no quiere quemarse, no tiene el don de la abstinencia, entonces se debe de casar, ¿no? Debe de procurar volverse a casar, pero obviamente, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 39, debe de ser con una persona que está en Cristo, que debe ser con una persona creyente. Entonces, ¿cuál es la posición de esta congregación acerca de los hombres o mujeres que están separados, que se han divorciado? Si hay una situación donde hay una genuina libertad autorizada por la palabra de Dios para poderse volver a casar, la exhortación es: vuélvete a casar, vuélvete a casar. Obviamente esa persona tendría que tener un curso prematrimonial, esa persona tendría que capacitarse para ser una persona idónea, tendría que entender perfectamente lo que es el matrimonio para no volver a cometer los errores del pasado. Entonces, esa debe ser la posición. En 1 Timoteo 5 lo hemos estudiado cuando estudiamos el tema ¿cómo se llama?, de las viudas que realmente lo son, la ayuda de la iglesia hacia las viudas que realmente lo son. La exhortación de Pablo es sí mantener a las viudas que ya son mujeres mayores de 60 años, que ya no procuran casarse, que ya ellas ya se casaron, que probablemente su esposo murió, que sus hijos ya crecieron, ya no están con ella. O sea, ya es una mujer que genuinamente es viuda y que no tiene ningún interés por la edad, por su condición, por diversidad de cosas de volverse a casar, que incluso ya tienen un tiempo extraordinario para poder otorgarlo al servicio de la iglesia. Pero, dice, hay otro grupo que son las viudas jóvenes. A ellas, dice Pablo, hay que exhortarlas a volverse a casar. Entonces, cuando una persona tiene la condición física, anímica, espiritual, la licencia incluso de la palabra de Dios de volverse a casar, nuestra posición es decirle: ¿sabes qué? Vuélvete a casar. Ese es el consejo de ello. Hace tiempo le daba un consejo a una persona, a una persona creyente que se estaba divorciando y se divorció. Y yo le decía: ahora te tienes que capacitar para las nuevas nupcias. Cuando le dije eso, se quedó así. Pero, o sea, ¿qué esperas? Si no tienes el don de la abstinencia, porque no la tienes, entonces debes de procurar en tu corazón capacitarte para eso. Ahora, si Dios lo permite o no, eso es una cuestión de Dios, pero tú tienes que mentalizarte en esa situación, volverte a casar, pero ahora sí bajo los parámetros bíblicos para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, eso es sumamente importante, hermanos. El volverse a casar no es antibíblico, pero debe tener uno la libertad bíblica para poder hacerlo. Si no hay la libertad bíblica, si una persona se divorcia por causas no bíblicas, no tiene la licencia de Dios para volverse a casar. ¿Por qué? Porque delante de Dios no está separada esa persona. Delante de Dios sigue casada y no podría volverse a casar, porque eso es un alto acto de adulterio. Dios no ha dado licencia. Dios no fue el que extendió la carta de divorcio, como lo hablábamos el jueves, que se oye raro, pero sin embargo, cuando hay un motivo bíblico de separación, Dios concede, da la licencia de la separación, avala esa separación para que esa persona quede en libertad de volverse a casar con
con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, y librarse de una persona adúltera, que es un gran riesgo estar a un lado de una persona así. Entonces, debemos de considerar todo eso, hermanos. Arrepentimiento y perdón es el último punto y nos da perfectamente tiempo. En los casos donde el divorcio no siguió las pautas bíblicas, pero el cónyuge culpable se arrepintió posteriormente, es cuando la gracia de Dios entra en juego. Una señal de arrepentimiento verdadero estará en el deseo de poner en práctica 1 Corintios 7, 10, 11. Vamos ahí a 1 Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, y ahí lo hemos explicado, o sea, la exhortación y lo que enseñó el Señor, porque dice Pablo, no es que lo diga yo, lo dijo el Señor, lo enseñó el Señor. O sea, y la enseñanza del Señor es no separación. Ajá. Pero, o sea, en el versículo 11 es un pero, o sea, eso es un aspecto negativo. O sea, se separó cuando el Señor no quería que se separaran. Si se separa, quédese sin casar, es lo que dice ahí. O sea, si se separan por cuestiones no bíblicas, entonces no se puede volver a casar. Quédese sin casar. O reconcíliese, ahí está, o reconcíliese con su marido. O sea, si alguien se separa, hermanos, en esta congregación o llega aquí un matrimonio que se separó por cuestiones no bíblicas y resulta que todavía Dios nos los pone de pechito, ella por allá y aquel por allá. Entonces lo que tenemos que ver, hermanos, es de que ellos se reconcilien y que alejen esa situación y vuelvan a un matrimonio unido. Entonces, dice aquí, en el caso donde el divorcio no siguió las pautas bíblicas, pero el cónyuge culpable se arrepintió posteriormente, es cuando la gracia de Dios entra en juego. La gracia de Dios, hermanos, lo vemos en la providencia de la reconciliación. Ese es el ministerio, hermanos, de la iglesia, la reconciliación, no la división. Una señal de arrepentimiento verdadero estará en el deseo de poner en práctica este pasaje de 1 Corintios 7, 10, 11, la cual supondrá, si es posible, la disposición a intentar reconciliarse con su cónyuge anterior. Entonces, es intentar. Yo sé que hay muchos factores, hermanos, puede haber muchísimos factores, pero debemos de procurar ver que ese matrimonio, ex matrimonio, o mejor dicho, matrimonio, porque ante Dios sigue siendo un matrimonio. Esa es la realidad. Ante Dios sigue siendo un matrimonio, entonces tiene que haber reconciliación. Sin embargo, si la situación no es posible porque el antiguo cónyuge no es creyente otra vez o se vuelve a casar, en ese momento el creyente que ha sido perdonado podrá comenzar una relación bajo la guianza cuidadosa y el consejo de liderazgo de la iglesia. Hermanos, nosotros no somos, ¿cómo se llama? Nosotros no somos los celestinos para andar haciendo matrimonios, porque desafortunadamente incluso pues venimos de una congregación así donde casi hacían los amarres, ¿no? Tú con esta y tú con esta así, y prohibían no, con este no, y eso está mal, eso es jugarle al celestino y nosotros no somos eso, hermano. Pero sí, cuando un muchacho pone los ojos en una muchacha, cuando un hermano ya maduro pone los ojos en una hermana madura y a veces me parece un poquito complicado pensar en eso porque somos tan poquitos que decimos pues de dónde, ¿no? Pero puede ser que al rato seamos más, ¿no? Y resulta que se empieza a dar una situación donde el muchacho se da cuenta que ella es verdaderamente cristiana, tiene valores bíblicos, entiende que es el evangelio, está dispuesta a jugar el rol de una mujer piadosa en el matrimonio y él está preparado y está dispuesto. Ninguno de los dos son perfectos, pero empieza esa atracción espiritual, física, emocional en relación a la otra persona.
Entonces la iglesia es donde participa, hermanos, no para decir tú con esta y tú con esta, o prohibir tú no con esta ni con esta, no, sino es donde participa la iglesia para empezar a guiar a esos dos, a ese hombre y a esa mujer que quieren establecer una relación de noviazgo, pensando firmemente en el matrimonio. Obviamente, si hay factores dentro de esa guianza, de ese prematrimonial, por decirlo así, donde haya un impedimento fuerte de no poderse unir, nosotros lo tenemos que hacer ver a ese posible matrimonio. El matrimonio es, hermanos, para toda la vida. Cuando uno se casa ya no se puede dividir, pero un noviazgo sí se puede separar, sí se puede dividir, cuando no hay factores favorables donde se vea que esa relación no va a terminar a bien y no va a glorificar al Señor. Puede ser que ella sea muy madura espiritualmente, pero él sea una persona tan inmadura que incluso refleje que no tiene salvación. Entonces, ahí son factores importantes a considerar. Entonces, aquí es donde la iglesia juega un papel sumamente importante, hermanos, sumamente importante. Entonces, en los casos donde el creyente se divorcia, no siguiendo las pautas bíblicas y se vuelve a casar, se le considera culpable de adulterio hasta que confiese su pecado. Entonces, hermanos, cuando confiesa su pecado la persona genuinamente, entonces, hermanos, esa persona te queda libre de su pecado. Si no lo confiesa, simple y sencillamente sigue cautivo a su pecado. Dios perdona este pecado inmediatamente si existe arrepentimiento, y no hay nada en las Escrituras que indique lo contrario. Desde ese punto en adelante, el creyente debería continuar con su matrimonio actual. Entonces, amados hermanos, esa es la posición de la iglesia. Todavía en la serie de Mateo 19 nos quedan, yo creo, todavía 2 predicaciones más. Hoy predicaremos un tema distinto porque estamos celebrando, hermanos, que cumplimos 6 años como iglesia, y ya es algo hermoso, espectacular, y no quisiéramos que pasara eso ahí sin poder predicar algo acerca de eso, de esa gracia que hemos tenido del Señor. Pero seguramente el próximo domingo continuaremos con el tema de divorcio y nuevas nupcias, porque es el tema que estamos tratando en Mateo 19. Amados hermanos, como se los dije al principio, y con esto termino, vayamos por principios, no por leyes. El principio divino es: no hay divorcio, no hay divorcio. El principio divino es: Dios nunca pensó en eso. Dios nunca tuvo en su corazón eso. Dios no creó a un hombre y una mujer para que se separaran, sino para que se unieran y se hicieran una sola carne. Ese es el principio que debemos nosotros de perseguir. Mas, sin embargo, hermanos, cuando hay dureza en el corazón, cuando se presenta el pecado dentro de un matrimonio, la última opción, hermanos, la última opción es el divorcio. Es doloroso. Si fuera la última opción, tendría que ser guiado de una forma bíblica. Y ya que esa persona, ese hermano, esa hermana queda en una situación de libertad, tendríamos que guiarlo para tener una nueva nupcia conforme a los criterios bíblicos, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta instrucción. Qué temas, Señor, tan complicados, pero no debemos perder el rumbo, Señor, y el principio es claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Ese es el principio. Y eso es lo que tenemos que vivir como iglesia. Eso es lo que debemos de entender los matrimonios que estamos en esta congregación, y es lo que debe de entender, Señor, cada joven, cada hermana joven, Señor, solteros, Señor, acerca del matrimonio. Que la unión de un hombre y una mujer es indivisible, Señor. Que ellos tengan esos criterios, Señor, que cada matrimonio tenga ese criterio, y que incluso, Señor, cada persona en la congregación, porque los tenemos, que se ha divorciado, regrese, Señor, reflexione, se arrepienta y tenga conceptos bíblicos acerca, Señor, del divorcio y de las nuevas nupcias. Te lo pedimos
y te damos gracias en el nombre de Cristo, Señor, porque sabemos, Padre, que lo que quieres es fortalecer esta iglesia y no debilitarla, Señor. Somos débiles, Señor, pero cuando confesamos nuestra gran debilidad, tú nos fortaleces, Señor. Somos débiles, fortalécenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos al ratito, te esperamos por acá. Vente con cuidado, vente con tu tapabocas, vente con tu gel. Y quiero pedirte un gran favor ya que vienes por acá y seguramente lo voy a volver a anunciar. Cuando vengas acá, no te quites el tapaboca, por favor, no te lo quites, ni siquiera en la alabanza, no te lo quites. Cuando tú cantas es cuando más escupes, por decirlo así, porque tomas aire, entonces ahí es cuando la saliva puede salir por la boca. Yo lo sé, hermanos, canto aquí y de repente puedo emitir más saliva y puedes escupir uno sin querer. Entonces, por favor, no te quites el tapabocas en todo el tiempo de que salgas de tu casa. Desde que sales de tu casa, si tomas transporte, no te lo quites, hermano, el tapabocas. Tráete tu gel. Si entras aquí, entra con tapaboca y sal con tapaboca y no te lo quites en ningún momento. Si nos llegara a traer a alguien de comer o que el pastelito o lo que sea, hermanos, que te vendan el pastelito, te lo llevas a tu casa y allá con toda la precaución sanitizas el empaque, abres con cuidado, te lavas las manos, te quitas el tapabocas y comes, ¿no? No me refiero a traer el tapabocas arriba del coche cuando vienes con tu familia, porque pues te estás con tu familia, pero cuando empiezas a interactuar con otras personas que no son tu familia, entonces ahí es donde debemos de tener mucha precaución. No quiero, hermano, y seguramente tampoco tú lo quieres, que nos vayamos a contagiar aquí por una negligencia o por una situación de falta de consideración a los hermanos. Quitarte el tapaboca, hermanos, es un acto no sabio, es un acto incluso de imprudencia, es incluso un acto de no considerar en amor a los hermanos. Por favor, no te quites el tapabocas, aquí te esperamos, estamos bien, estamos gozosos, el lugar está limpio, dispuesto. Si algo he visto, hermanos, muy bueno en el lugar es de que tenemos una carpa muy calientita, pero no sé, no podemos decir que está encerrado el lugar, no está encerrado. Es un lugar, hermanos, que yo creo que es propicio incluso para que estemos aquí 80 personas, que es la cantidad de sillas que hemos puesto. Y si no cabemos aquí, ni llegaran más hermanos, tenemos sillas en el patio. Pero ven, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, pero por favor te esperamos con tu tapabocas y no te lo quites. Y en cuanto termine la reunión, hermanos, si necesitas comprar un libro, pasa y compra tu libro, hazlo de la forma más dinámica y sales y te esperamos la próxima semana. Evitemos todavía los tumultos, las bolitas en el patio, o allá afuera. No, evitemos ese tipo de situaciones. Habrá momento cuando nosotros ya podamos regresar a la normalidad, pero todavía estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos. Dios los bendiga, nos vemos al rato.